La figura del samaritano de la parábola dicha por Jesús ha perdido el significado real que quería imprimirles a su primera audiencia, de tal forma que muchos cristianos han tenido que reinterpretar los personajes para hacerlos relevantes para el siglo XXI. Por ejemplo, Marcos Vidal en su canción Parábola cambia la figura de sacerdote y de levita por la de un pastor y de un músico de una iglesia, y la de el samaritano por la de un gitano, para simbolizar un grupo marginado que de ninguna forma, según la concepción del interlocutor, podría ser incluido dentro del pueblo de Dios. No podían ser considerados prójimos. Y yo me pregunto, ¿qué ejercicio podríamos hacer para volver a ser relevante esta parábola en la iglesia latinoamericana y evangélica actual? Esta es mi propuesta. Después de ver partir este hombre que había sido ultrajado y golpeado, al pastor y al músico de iglesia, vio pasar por allí a un chico trans que iba directo a su marcha LGTB, y al verle compadeció su corazón y le ayudó. Con las pocas monedas le llevó al hospital que tenía más cercano, sanó sus heridas y les dijo que si algo hacía falta para sanarle, después de la marcha volvería y les pagaría. Yo te pregunto, ¿quién de los tres demostró ser el prójimo de aquel que había sido herido? Esto es Notas al Margen, capítulo 10, Cristo contra Laje. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Kev y estoy muy contento de que vengas nuevamente a un episodio de Notas al Margen, episodio número 10, Cristo contra Laje. Y quiero agradecerte a ti que quizás vienes por primera vez a este espacio, sepas que yo soy cristiano, si quizás viniste aquí por el bait de la portada o también el bait del intro, pero quiero decirte que yo comparto creencias ortodoxas con la mayoría de la cristiandad. Yo soy cristiano evangélico y tengo mis convicciones muy firmes en ese sentido. Pero este podcast viene más bien a criticar una postura que hemos tomado la iglesia en cuanto a los grupos que se nos presentan como opositores. Muchas veces es que hay un medio externo a la iglesia que nos dicen ese es el malo y nosotros creemos esa narrativa. Y creo que la parábola que hemos escrito en la introducción nos da un buen norte de lo que debe ser la postura de un cristiano ante los que son diferentes a los demás. Creo que la pregunta que detonó esta parábola dicha por Jesús es clave. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién puedo considerar de mi familia y digno de mi atención, de mi cuidado? Otra cosa que quiero decirles también, que son bienvenidas sus opiniones y comentarios, tanto de las personas que ya conocen este canal como de las nuevas. Adelante, ahí pueden expresarse lo que gusten. Espero también que puedan suscribirse al canal, que dejen su like y que puedan compartir con aquellas personas que crean que puede ser de utilidad este recurso. Por otra parte, aunque hablo de Cristo versus Laje, no hablaré concretamente del core de la enseñanza o de las tesis que tiene Agustín Laje, este politólogo, sino más bien de la interpretación que la iglesia cristiana ha tenido de la enseñanza de Laje y cómo lo hemos usado como un adalid en contra de los grupos que para nosotros son opositores. Dicho esto, espero tengamos todos como la conversación, la mente abierta para poder hablar de esas ideas. Creo que es bueno ponernos en acuerdo antes de realizar acciones, porque creo que también hay un sector de la población que se ha tomado como la licencia de hablar en representación de toda la cristiandad y ha dicho, esta es la postura cristiana, la única postura que vamos a seguir y no hay otra, y si no tomas esta postura no eres cristiano. Para empezar, lo que determina que una persona sea o no sea cristiano es que haya recibido al Señor Jesús. Ya lo dice, se lo dijo Pedro al carcelero, al centurión. Él pregunta, el centurión, ¿qué haré para ser salvo? Y Pedro le contesta, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ese es el determinante. Y obviamente hay evidencias de esta decisión. Hay evidencias a lo largo del tiempo, cambios en nuestras vidas que denotan y delatan. Dimos la puerta abierta a nuestro Señor para que Él sea el dueño de nuestras vidas. Y puede haber entre uno y otra cosa, entre el inicio de nuestra vida cristiana y el fin hasta nuestra muerte, una gama de crecimiento y evolución que Dios mismo anuncia, ¿no? Porque Él dice que Él concluiría la obra que inició en nosotros y que el creyente es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces puede haber cualesquiera de etapas intermedias entre una y otra.
Y creo que en la madurez cristiana podemos sentarnos a hablar y decidir respetar las posturas de otros cristianos que, por una parte, son cristianos porque cumplen con los requisitos para hacerlo y que pueden diferir en lo secundario. No estamos llamados a coincidir en todo, sino solamente en la adoración a nuestro Señor y el buscarle continuamente. Siendo así, hermanos, si tú estás escuchando esto, te invito a que también reflexiones un poco en la postura que voy a hablar, ¿no? Para empezar, quisiera hablar sobre ese término de prójimo, de próximo, de la persona que está próxima a ti y por la cual puedes considerar como una necesidad el ayudarle, asistirle. Como bien lo dijo Jesús, ¿quién de nosotros, aun siendo malo, no le da un pez o un pan cuando nuestros hijos lo piden? Entonces, la característica de una persona es ayudar a aquellos que ama, a aquellos que están próximos a esa persona. La pregunta que hace este fariseo, si no mal recuerdo, va encaminada a descartar a ciertas personas de esta dignidad de ser prójimos. Por ejemplo, los samaritanos. Pero Jesús voltea completamente la tortilla y no pone el estatus de prójimo en la persona que necesita de la ayuda, sino prójimo es aquella persona que ofrece su ayuda, que está dispuesto a aproximarse a aquella persona que necesita, independientemente de nuestra idea de lo que es digno o no, de lo que es parte de nuestra familia o no es parte de nuestra familia, de tal forma que Jesús mismo pone el ejemplo encarnándose y dando su vida por personas que no son dignas de su ayuda. Es más, por eso recibimos la salvación por gracia. No es por obras que nos hagan válidos delante de Dios, no es por la estirpe a la cual pertenecemos, no era porque el pueblo judío era judío, sino solamente serían ellos salvos, sino los gentiles, sino solamente por el amor que Dios imparte en la humanidad que nos hace dignos de salvación. Es decir, somos objetos de su amor porque somos objetos de su amor, sin ninguna acción o inacción que cambie este hecho. Jesús quiere que nosotros seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto, que da lluvia sobre justos e injustos y que da amor y que da asistencia humanitaria como lo hizo el samaritano, aun contra su enemigo. Tradicionalmente, samaritanos y judíos no se llevaban bien, pero aquí resulta que la persona que es objeto del estigma social de no digno es la que da un paso para ayudar a incluso su hipotético agresor, que es el judío. No que este judío que había caído en desgracia le haya hecho algo al samaritano, sino como he dicho, los samaritanos y los judíos no se llevaban. En resumen, el que verdaderamente es distinto a nosotros, distinto a toda la creación que es Dios, el que es el verdaderamente otro, dicen los teólogos, termina siendo el más cercano a nosotros. Por su decisión, Jesús se encarna en forma de hombre en un lugar y sociedad muy concretas, en la sociedad judía, justo en un choque de culturas griega, romana y propiamente la judía. Se encarna en ese lugar, aprende el idioma, aprende las costumbres y nos lega una salvación entendible en los términos de la época, que también trascienden las demás. Siendo así, Jesús desea que nosotros también nos encarnemos. Ojo aquí, encarnación no significa obviamente volvernos pecadores. Significa convivir con los tales para llevarlos a la presencia de Dios. Jesús se involucraba con samaritanos que eran personas de segunda categoría para la concepción judía. Se juntaba por recaudadores de impuestos que habían traicionado a su propio pueblo para beneficiar sus bolsillos. Se juntaba con prostitutas que habían vendido a cambio de dinero su pureza, su integridad personal, y las llevaba a la presencia del Padre de tal forma que decía Jesús. Incluso los recaudadores de impuestos, los publicanos y las prostitutas están en ventaja respecto a ustedes fariseos. Ellos están más cerca de la verdad que ustedes, no porque su conducta de vida sea digna delante de Dios, sino porque buscaban estar con Dios. Querían arrepentirse. Zaqueo, por ejemplo, devuelve varias veces lo que había robado y Mateo deja ese oficio que había sido tan marcado por el robo. Algunas prostitutas se habían arrepentido de sus actos. Entonces, no eran lo que fueron lo que determinaba si seguían a Jesús, sino el mero acto de seguir a Jesús era el que determinaba si estaban en el lado correcto o no.
Esa es mi primera impresión respecto al prejuicio que tenemos a ciertos grupos poblacionales. Jesús va a esos lugares y los hace propios, lleva a esas personas a su presencia. Sí, hay arrepentimiento, pero el primer saque es de parte de Jesús y de los suyos para ir por aquellas ovejas que estaban extraviadas. Jesús dijo, no he venido para los sanos, sino para traer a los enfermos. Para ellos es que he venido. Hay aquel, esta es mi opinión, que se considere sano y por tanto se pierde la oportunidad de ser atraído por el mismo Jesús. Entonces, esos grupos aparentemente antagonistas, que personas como Laje nos han vendido como los enemigos, más bien son nuestro, por así decirlo, target, nuestro público objetivo, a los que Cristo quiere llamar a su presencia y que nos insta a ir por ellos. Son aquellos que están lejos de redil y que Dios quiere llamarlos a que seamos cercanos. Y quiere llamarnos, Cristo, respecto a ellos, que seamos sus prójimos, que estemos próximos a ellos. Alguno podrá decirme es que los del colectivo LGTB, TTT y QA Plus son lo peor de lo peor de lo peor, los que son aberrantes delante de Dios. Y yo pregunto, ¿qué no lo éramos los gentiles en general? ¿Qué no lo eran aquellos que sacrificaban a los ídolos, sus hijos? ¿No lo eran aquellos que crucificaron a Jesús? ¿No eran gente completamente opuesta a la voluntad de Dios? Sin embargo, en la mesa de Jesús hay lugar para todos. De hecho, en la última cena hay un traidor, de hecho 12 traidores. Uno que se caracteriza mucho más que los demás, que es Judas, pero había también un ex recaudador de impuestos, había también un guerrillero por allí, no recuerdo ahorita cómo era su secta, Simón el Celote, creo que eran de los que probablemente iban a hacer un golpe de estado, por ejemplo. Alguien, en términos, aunque es anacrónico, si quisiéramos hacer un símil, alguien completamente de izquierda, alguien completamente de derecha, que era recaudador de impuestos. Es anacronismo ciertamente, pero si quisiéramos hacer el paralelismo, aventurarnos históricamente, podríamos identificar que Jesús tenía en su mesa a todo el espectro de la maldad humana y sin embargo les amaba, sin embargo les lavó sus pies. Entonces ese es mi primer argumento en pro de cambiar nuestra narrativa respecto a las personas que están fuera de redil, a no verles como opositores, como las personas en las cuales queremos estar en contra, sino aquellos que necesitan nuestro cariño, abrazo y atención como hijos de Dios. Pero no es el único argumento que utilizaré para ti que me escuchas. En una ocasión, de hecho en 2 ocasiones, Pablo estaba furioso en contra de los paganos. Realmente furioso. En la primera ocasión no se llamaba Pablo, sino Saulo de Tarso, y dice la escritura que él respiraba muerte. Repito, respiraba muerte. Quiero que pienses en la persona más iracunda que has visto en tu vida, o que has visto en un video, o el arranque de enojo más grande que has tenido. Yo quisiera preguntarte, ¿a eso tú le podrías llamar respirar muerte? ¿Tú tenías la intención o la persona que viste de matar a aquella persona que te hizo daño o que te ofende? Saulo sí. Saulo tenía esa característica de respirar muerte. Él estaba sumamente enojado contra los cristianos porque creía de ellos que era una secta dañina que ponía en riesgo la integridad del pueblo judío, que por ejemplo daba una impresión de anarquía frente a los romanos, y por otra parte que reinterpretaba erróneamente la escritura y que tenían a un blasfemo como principal rabí, que era Jesús. Tal era la naturaleza de la rabia, del enojo, de la muerte de Saulo, que pidió cartas a las autoridades para encarcelar y perseguir a los cristianos. Esa era la actitud de Saulo, muy parecida a la de ciertos grupos cristianos que buscan a toda costa legitimar su odio ante su autoridad, buscando leyes para encarcelarlos, para destruirlos. Históricamente ha habido el intento de tomar la fuerza del gobierno para perseguir a los que consideraban como herejes. Se hizo mucho en Ginebra, en el gobierno de Calvino. Fueron ahí las primeras más bien
los primeros ejercicios de fuerza estatal contra los herejes con muy horribles resultados. Y a lo largo de la historia ha habido este coqueteo de por qué no dotamos de fuerza militar y estatal a tal dirigente eclesial para que tenga la autoridad de acabar con esos herejes, de matarlos, de mandarlos a la hoguera, a la horca. Era, para empezar, la estrategia del pueblo romano. El hecho de que esa nueva religión tuviese tanto crecimiento ponía en riesgo la parte económica y la parte puramente religiosa que había imperado hacia ese momento. Los romanos admitían a todos los dioses, excepto a los que demandasen fidelidad absoluta, como era el cristianismo, a los que cuestionaban el valor de la dignidad humana. Los romanos, pese a lo que muchas personas nos puedan decir sobre que ya eran los adalides del derecho y que precursores de nuestro derecho actual, ellos solamente llamaban ciudadanos a ciertas personas. Los demás eran gente de segunda, eran esclavos, eran personas bajo el dominio de el padre de familia y que podían ser dispuestas a sus vidas en cualquier momento. Esta era la característica del primer Saulo, uno que usaba su ira y sus argumentos religiosos para obtener poder gubernamental y matar y encarcelar a los primeros cristianos. En contraste con el segundo Saulo, Pablo, que en una ocasión dice la escritura que algo muy parecido a lo que pasó con el primer Saulo. Ya no respiraba muerte, pero sí estaba airado en contra del paganismo en Atenas. Estaba enojado, realmente estaba cansado de ver tanta expresión de idolatría, en este caso ya no a Cristo, porque ella confiaba en él, ya sabía la realidad de la vida, sino ante Atenas, Afrodita, Zeus y todo el panteón romano. Pero en esa ocasión no usó el poder estatal para buscar cartas y destruir el culto pagano. Quizá pudo haberlo hecho, suena descabellado, pero era un hombre de letras, era un hombre con recursos en el gobierno, con capacidad de convencimiento. ¿Pudo haber hecho Pablo algo similar a lo que hizo el antiguo Saulo? ¿Tomar la fuerza estatal para pisotear a estos paganos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este Saulo no quería ni tenía necesidad de hacerlo. Fue al Areópago, a lo que se conoce como la colina de Marte, y allí empieza a discursar. Y la apertura de este discurso es muy bella y muy interesante. Varones atenienses, en todo veo que son muy religiosos. No hubo una acusación de idolatría, no hubo un reclamo, sino su primer saque fue exponer su admiración ante la devoción que manifestaban los griegos. Como persona religiosa, se dirige a la religiosidad de su época y la elogia. Extraño, muy extraño que un cristiano elogiase en esta época a otra persona con la cual no comulga en sus creencias. Sin embargo, este Pablo elogia a los hombres atenienses. Después les va revelando poco a poco la verdad. Pero uno, no permite que esta furia que tiene en contra de la idolatría domine sus emociones y su discurso. Y dos, no usa esas emociones y ese discurso y no busca legitimarlas para buscar el poder del gobierno para subyugar y someter a los que no pensaban como él. Todo lo contrario, sabiendo que él mismo había sido objeto del amor de Dios y que le había perdonado pese a la persecución y muerte de muchos cristianos, sabiendo también que los hombres son dignos por sí mismos y que podía usar las creencias antiguas de los paganos para llevarles a Cristo, su forma de predicar es una que empatiza con la persona y les lleva a una enseñanza de la resurrección, de que Cristo volverá. Muchos se burlan, pero aquí lo interesante, que pese a lo que algunos puedan decir del poco éxito que tiene Pablo en Atenas, la verdad es que él ayudó a la aeropagita, al dueño del aerópago o encargado del aerópago, a la autoridad máxima del lugar, la llevó a Cristo y se convierte.
Y probablemente a partir de allí, las personas que quizás eludieron la predicación de Pablo no iban a eludir la convivencia con esta Areópagita y cierta influencia del cristianismo en las ahora costumbres de este Areópago, donde comúnmente se llevaban a cabo el debate de ideas y el discurso de filósofos. El Areopagita, que es un gran blanco para el evangelio aquí, es llevado a Cristo, y esto no creo que haya sido sin consecuencias. Siendo así, vemos una conducta muy de Cristo en Pablo. Se encarna en el lugar donde está. Aprende y entiende las costumbres, la religión del lugar. Habla a través de lo que el testimonio, el Dios verdadero, ha dejado en ese lugar del Dios no conocido, y lleva a alguno o algunos a Cristo. Siguiente ejemplo, y me gustaría marcarlo con mucha fuerza, porque aunque nosotros hemos abanderado la bandera pro vida, parece que como cristianos hemos descuidado algunos aspectos doctrinales que teníamos que tomar muy en cuenta. Para empezar, dice la palabra de Dios que el alma que pecara, esa morirá. Delante de él, solamente la persona que lleve a cabo el pecado es la que va a ir al infierno, la que va a llevar al lugar, la que va a llegar al suplicio eterno. Siendo así, a veces estamos mucho más preocupados por nuestro bienestar político-social como iglesias que por defender la vida que está en riesgo. Los de los colectivos que protegen los derechos de la mujer para abortar, los supuestos derechos de la mujer, tienen clara su misión de ayudar a la mujer, que es para ellos la persona que importa. Nosotros hemos arguido una suerte de discurso en pro de las dos vidas, pero realmente nos decantamos mucho más para proteger la vida futura, o la vida presente que está en desarrollo y que es inocente. Por una parte, suena coherente defender los derechos del inocente, pero me gustaría mover un poco la vista no al inocente, sino al culpable y que va a ser objeto de la ira de Dios, es decir, la mujer que va a abortar o abortó, la que tiene el delito de muerte, la que está lejos de la voluntad de Dios, no del que está cerca de la voluntad de Dios. Desde cierto punto de vista, el aún no nacido, que es un ser humano, está a salvo de la ira de Dios. Debe preocuparnos un poco más la que no está a salvo, en el sentido de que el hecho de que le encarcelemos y le demos penas y desatendamos sus necesidades de la que está pensando abortar o abortó o decidió dar a luz al hijo, es una negligencia de nuestra parte como cristianos. No estamos obrando conforme al derecho que Dios nos da. Voy a dejar esto en un paréntesis para retomar más tarde. Y me gustaría tomar un capítulo de la historia de la iglesia que nos va a revelar cuál es la forma en que la iglesia inicial optó por la defensa de la persona que es inocente. En la iglesia primitiva, más bien en la Roma de la iglesia primitiva, había una tradición por parte del padre de familia, que era que cuando nacía un nuevo hijo o hija, se le ponía sus plantas y solamente si la recogía, le reconocía como hijo. En caso contrario, era la autorización implícita de que lo llevaran al basurero para morir, porque él no quería hacerse cargo de un chico que no veía como un hijo. La respuesta de la iglesia primitiva, lejos de buscar el poder gubernamental, hacer marchas, incidir en las leyes del gobierno, que es algo loable, pero no fue lo que hicieron. Lo que optaron es ir a los vertederos de basura y tomar a esos niños en sus brazos y darles su apellido y darles crianza, enseñarles el camino de Jesús. Es la forma en que ellos optaron para hacer frente a esos actos de injusticia. También ellos de alguna forma adoptaban a las viudas, les daban de comer, las cuidaban, las trataban, tanto de sus propios familiares judíos como de los griegos, de los romanos. Esto causa una confusión completamente en idiosincrasia de la época, donde se valoraba más bien aquel que podía producir con su fuerza bienes y servicios y que podía ser un ciudadano que diera gloria al imperio. Cosa que no era un niño recién nacido, o una viuda, o una mujer inclusive en la época. Cosa que no era un esclavo definitivamente. Y el cristianismo le dio dignidad a los esclavos de tal forma que algunos eran miembros del pastorado de algunas iglesias. Era una cosa curiosa que en su casa el esclavo y el amo tenían ese estatus fijo, pero podría ser en la iglesia que el esclavo sea el pastor del amo. Y había una convivencia
entre ambos, y sí un normal de no ser ásperos con los esclavos, cuidarles, amarles como hermanos, recibirles como hermanos. Pero nunca hubo un boicot hacia el gobierno para romper las leyes que hasta ese momento imperaban, porque los primeros cristianos tenían clara su misión, que era llevar el evangelio y reflejar el evangelio. Llevar el evangelio, que era predicar a toda criatura y reflejarlo, que con su conducta fueran discipulados para ser mejores ciudadanos. Por eso en el libro de Romanos, Pablo dice que había que respetar y orar por las autoridades que habían sido puestas por Dios, no para temor de los que obraban bien, sino para temor y angustia de los que obraban mal. La obediencia cívica era algo que también había enseñado Jesús al pagar impuestos. Y definitivamente Jesús no legó una actitud de desentendernos de aquellos que habían sido ultrajados por este mundo, sino todo lo contrario, de abrazarles, de incluirles, de llamarles incluso cuando fuesen realmente indignos del llamado a Jesús. Un niño pequeño no es indigno, pero para muchas personas, un samaritano, un griego, un esclavo sí lo eran. Sin embargo, la iglesia primitiva decide adoptarlos y tratarlos cerca. Después del siglo IV, cuando el cristianismo fue la religión oficial del imperio, y en cada momento en que iglesia y Estado han hecho guiños y la iglesia ha aprovechado de la autoridad del Estado para sus propios fines, y la verdad es que históricamente no salimos bien parados. El cristianismo ha demostrado que el gobierno, el gobernar, le corrompe absolutamente, le toma y le distorsiona. En una ocasión, uno de los santos de la iglesia católica fue a ver al Papa, y el Papa, muy contento de recibir a este personaje, le presenta las riquezas del Vaticano y le dice: ya no podemos decir, entre comillas, como dijo Pedro, no tengo oro. Y le muestra esas riquezas, le muestra las coronas, las monedas, las alhajas, las joyas. Y le responde este santo: pero ya no podemos tampoco decir, levántate y anda. Ya no podemos decirle a la persona que necesita ayuda, sea física, sea moral, estoy contigo. Porque cambiamos la corona de espinas de Jesús o la cruz de Jesús por una corona que nos da este mundo. Siendo así, haciendo esta pequeña revisión de esos tres pasajes o experiencias de la cristiandad, primero la encarnación y actitud de Cristo en su ministerio para con los miserables y para los descartados de la sociedad, vio también la actitud de Pablo ante el paganismo y la depravación de los atenienses en general, y vieron también la actitud de la iglesia primitiva para con un problema social fuerte en contra de la vida, en contra de los niños pequeños y de la manutención a los más necesitados. Teníamos también que tomar este ejemplo para hacer una propuesta política cristiana y real para ayudar a este mundo. Dice la palabra de Dios, no es con espada, no es con ejército, es con su espíritu. No es a través de leyes, no es a través de cabildeo político, es a través de mostrar los frutos del espíritu o el fruto del espíritu en nuestro quehacer político. Y hablo de político no como la búsqueda de puestos, no es la búsqueda de reclamar nuevas leyes, sino en la expresión pública de lo privado. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas debe ser algo evidente para todos los demás. A eso me refiero con político, con expresión pública de lo privado. Retomando un poco la idea posmoderna del feminismo, de lo privado es público, creo que hemos perdido de vista que nuestro primer objetivo en esta tierra, lejos de cambiarla, es hacer cambios en las personas, es llevar el evangelio. No podemos hablar de un gobierno cristiano, no podemos hablar de una ley cristiana, sino de personas cristianas. Las personas son las que se van al cielo, no los gobiernos. Entonces tenemos a veces mucha prioridad en el camino que nos ha trazado Laje, de estos enemigos a los cuales tenemos que derrotar y tenemos que ocupar las curules en el Senado y tenemos que ser los gobernantes de este mundo. Y hay una idiosincrasia política cristiana que quiere a toda costa tomar los principales lugares gubernamentales para que desde allí se pueda hacer el cambio. Creo que es una visión en parte ingenua que nos evade la mayor cantidad de la cristiandad de nuestro objetivo principal, que es ser sal y luz, es vendar a aquel que está desfavorecido, ayudarle a que encuentre a su Señor, que es nuestro objetivo principal, aun cuando todas las injusticias de este mundo continúen. No son llamados para la pasividad. Dios nos ha
puesto aquí como elementos y factores de cambio. Pero el cómo es lo importante, el cómo vale, el medio importa mucho. Si lo hacemos a través de los medios del mundo, como la política, probablemente dejemos de tener nuestra esencia como cristianos. Pero si lo hacemos a través de los medios que Dios nos lega, es decir, el amar a nuestro prójimo, respetar su dignidad, esforzarnos para que nuestras vidas, nuestras familias se hagan mucho más grandes con integrantes que no comparten nuestra sangre. Para ya ir cerrando este podcast, quisiera sintetizar en un pensamiento en el cual he estado dando vueltas últimamente. Creo que el cristianismo se ha centrado demasiado en verse fuerte, grande, de tal forma que le digamos a todos esos grupos antagonistas, no te metas con la iglesia. Pero creo que lo importante es lograr que las personas, al ver el cristianismo, decidan entrar a la iglesia, meterse en la iglesia. No verla como un golem inmenso al cual hay que derrotar y cual es terrible y tenebroso y con influencia y con capacidades de cabildeo político increíbles, sino un lugar sereno donde pueden ir y descansar, como dijo Jesús. Venid todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Y para ello hay por lo menos 4 pasos desde mi perspectiva que podríamos ir trabajando. 1. La limpieza en lo interno. El depurarnos mutuamente, el creer en ese lema de la reforma, que es iglesia reformada, siempre reformada. El revisar nuestras intenciones, revisar nuestras autoridades, nuestros mecanismos de anticorrupción, antinepotismo, por ejemplo, y poco a poco ser una iglesia mucho más limpia en la cual nosotros sintamos el gozo de estar dentro. Segundo, tener una comunicación correcta de lo que es la misión de la iglesia. Focalizarnos en esa misión. Y yo no estoy negando que pueda haber personas que tengan como misión estar en el gobierno o en las curules, pero es una misión solamente reservada para unas personas, un pequeño puñado. No es para toda la iglesia. La misión para toda la iglesia es ser sal y luz y llevar bendición a todos los demás. Entonces, en la medida en que entendamos cuál es nuestra misión, podremos comunicarla correctamente. Y no estaremos peleando para que nos den cartas gubernamentales para perseguir a aquellos grupos que nos enfadan. Y no estaremos tan impacientes por que los demás en Twitter o en Facebook o en cualquier red social no sean agresivos contra nuestra iglesia y no seamos de piel débil. Que esta generación cristiana de cristal que se ofende en lugar de ayudar a los que necesitan ayuda. Qué tristeza. Tercero, creo que deberíamos ser una puerta abierta para aquellos que sufren, que va muy encaminado con lo último. Que aquel que tiene una decisión difícil como abortar o abortado, que aquellos que están luchando contra una inclinación sexual, por ejemplo, aquellos que por la vida sufren pobreza o desamparo, tengan una ayuda material y emocional para aquel dolor que sufren. Y último, cuando seamos una iglesia mucho más limpia, que comunique mejor su misión y que tenga la puerta abierta para el que sufre, seamos también un puente y sobre todo hacia Dios. En resumen, que cuando una feminista, un trans o el nombre que le pongamos al enemigo en turno que nos indique el aje o alguien más, ve a la iglesia, diga, yo quiero entrar allí porque ahí van a cuidar de mí, ahí van a ayudarme, ahí van a dirigirme, aunque yo no creo en lo que ellos creen, yo sé que ellos ven por todos. Cuando lleguemos allí, nos olvidaremos de tonterías como las batallas culturales y empezaremos a pelear la batalla de la fe, que es la que nos mandó el Señor a pelear con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida. Y esa batalla no es contra sangre ni carne, no es contra los LGTB, no es contra los aborteros, no es contra el grupo de izquierda o de derecha que nos indique el aje o cualquier persona. Es contra huestes en las regiones celestes que se interesan mucho por ponernos a pelear entre nosotros. Allí estaremos peleando verdaderamente por lo que vale la pena y recibiremos los galardones debido a que pusimos como prioridad a lo que Cristo puso como prioridad, que es salvar a aquellos que se habían perdido, las ovejas negras, sucias y desvalidas, que habían rechazado el amor del Padre y que estaban obrando en su contra. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar este podcast. Espero que lo hayas escuchado desde principio a fin para llevarte una idea completa de lo que estoy hablando. Sí, he hablado un poco del aje para haberlo puesto en el titular. Perdóneme usted, pero pues el byte es el byte y tenía que usarlo tarde o temprano.
Pero la idea grande es esa. No permitamos que ninguna persona interna o externa nos ponga a pelear contra otra. Como cristianos tenemos que ser reconciliadores y no dejarnos polarizar por nadie, en la medida de lo posible. Es difícil, créeme que va a ser muy difícil, sobre todo si tú has sido víctima del abuso o de la discriminación por algún grupo en concreto. Pero Cristo nos enseñó a que aunque nos hayan hecho lo malo, tenemos que devolver todo esto con una sonrisa, con los brazos abiertos, como Él lo hizo con nosotros cuando fuimos enemigos suyos. Por favor, déjame tus comentarios, comparte este video, dale like nuevamente. Si no lo hiciste, dale like y quítale el like y pon otra vez el like, para que este video llegue a más personas. Y bueno, ahí te invito también a que te suscribas al canal y que conozcas todo el trabajo que estamos haciendo en KEP FM. Hacemos podcasts devocionales. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias en serio por tomarte el tiempo de escuchar este podcast. Cuídate mucho y solamente te recuerdo: donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego. Chao.